¿Qué tal? Buenos días. El Salvador, ¿por qué no crece? Esto no es algo nuevo. 1996 fue el primer año, pero ¿qué podemos hacer para componerlo? De eso y más vamos a hablar hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña don Tarsi Salomón, él es el señor ministro de Economía de nuestro país. También nos acompaña Merlin Barrera, viceministra de Comercio e Industria de nuestro país. Señor ministro, señora viceministra, bienvenidos a República. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu invitación para estar con los televidentes y bueno, estamos para responder tus preguntas y las inquietudes que tenga la gente. Comencemos entonces, señor ministro. El Banco Central de Reserva, así como el Fondo Monetario Internacional coinciden en que el crecimiento será de un 2,4% y el próximo año entre el 2,3% y el 2,6%. Ahora, estos son los números, pero los números son abstractos y de repente los entiende personas como usted o como el doctor Oscar Cabrera. Pero el doctor Oscar Cabrera nos dijo, o más bien lo tuiteó hace poco también, que nosotros venimos arrastrando un récord de bajo crecimiento aproximadamente, y esto también lo ha coincidido el doctor Héctor Dada desde 1996. Es decir, lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Y las bases de este bajo crecimiento, de acuerdo a los entendidos que no se dejan ir por, digamos, la discusión política, es que tenemos un modelo económico que no es conducente a que crezcamos de manera, digamos, tan alta como quisiéramos, ni tampoco se generan tantos empleos ni tan bien pagados. Entonces, antes de que empecemos a ese modelo de transformación productiva a la que usted le está apostando en este momento y que nos explique qué es, quisiera que nos dijera en dónde nos dejaron los gobiernos del partido Arena, empezando desde 1988, cuando ganaron la legislativa y empezaron a promover estas reformas. ¿Dónde se ponchó la llanta? Para no seguir caminando. Mira, efectivamente, como dice el doctor Dada y muchos economistas, esto empieza con ese bajo crecimiento en el 96, dado que en el 95 sale un modelo económico auspiciado por lo que se le llamó el Consenso de Washington. Y eso lo pueden buscar en internet, dice Consenso de Washington, ahí le va a salir, era una receta para los países cómo alcanzar el crecimiento. Entonces te decía una moneda fuerte, un presupuesto balanceado, y así te iba toda la situación, un gobierno pequeño para que solo te sirva más que todo como trámites y cositas por el estilo. Y las privatizaciones, el libre mercado, y que el mercado él solo se iba a arreglar su demanda y oferta y sus precios y todo lo demás. Ahí fue cuando en el 95 entramos a la OMC, y El Salvador también 95, 96 por ahí cometió, yo creo que el más grande error, que fue la autodegravación para tener una economía abierta. Ellos dijeron, a esto se le va a apostar, y así como El Salvador estaba Chile, Irlanda, y era la moda, ¿verdad? O sea, la globalización y los libres mercados, y que eso iba a corregir las imperfecciones de los sectores productivos, aquellos que ya la gente no tiene que estar, ¿por qué?, consumiendo cosas malas, supuestamente, ¿verdad? Y que si querías algo bueno, pues ahí lo ibas a tener. Ahora, claro, hay que ver que venía de una guerra del 92, el aparato industrial prácticamente estaba hecho de, si tú querías invertir en tus industrias, era con equipo usado, no era de última tecnología. Y en el 95, 3 años después, te meten a una globalización. Hasta esta administración fue que pusimos la ley de defensa comercial, que evita los dumping, evitan las invasiones de productos con otros subsidios. Por ejemplo, ahí tenés países como China que maneja hasta 18 subsidios a la exportación. Entonces no tenemos nada, teníamos el drawback que lo quitamos por la OMC. Tú vas a la OMC
y tú dices, esto quiero, yo no quiero este subsidio, no quiero esto, y también se puso los aranceles, ¿ok? ¿Cuánto ibas a cobrar tú al producto importado, ya sea el terminado o la materia prima? Las materias primas entraron al 0, la gran mayoría, y las otras andaban entre 10 y los máximos un 40, pero todos se quedaron en 10, 15 por ahí. Entonces sí, hubo una gran desindustrialización. O sea, yo me recuerdo, yo pasé, bueno, casi 25 años en la Asociación Salvadoreña Industriales. Antes de entrar al gobierno era vicepresidente, y en aquellos tiempos sí, era fuerte. Yo recuerdo que uno de los puntos que se puso en la agenda fue movimiento de asociados, porque era el cierre de las industrias. Yo te digo, tenía una ensambladora de baterías para vehículos, más de 120 gente, me quedé como con 18, porque ya las materias primas me costaban lo que me costaba una batería con 0 impuestos viniendo de México. Entonces vos decís, mira, y yo trayendo materias primas que de Alemania, Colombia, que México y todo para dar empleo aquí. Entonces entras en ese modelo de promoción de importaciones, ¿verdad? De libre mercado, y te da esa gran migración, ¿verdad? O sea, si tú me preguntas, mire, ¿y dónde están sus empleados? En el norte. Ok, a ver, ¿verdad? Si lo voy entendiendo. Entonces, básicamente, por desgravar, lo que entiendo es que se le quita impuesto a lo que la gente aquí, de repente, empresarios pueden comprar en el exterior. Y de repente te sale produciendo aquí. De repente te sale más barato comprar en el exterior que producirlo acá. Claro, porque son otras economías de escala y otros volúmenes, pues. O sea, eso era lo lógico, y aparte de eso no le estabas dando una asistencia técnica, no le estabas dando maquinaria, nada. ¿Me entiendes? Entonces, este modelo que se implementó es el mismo modelo que te está dando grandes problemas en todo el mundo, donde tú miras una Inglaterra que está pidiendo salirse de la Unión Europea precisamente porque los países más industrializados se comen a los menos industrializados. Entonces Alemania se estaba comiendo todo y los demás países a la parte de Inglaterra. Por eso que tú ves que de Inglaterra a Escocia, que es donde está más industrializado, todavía quiere estar entonces ahí es donde empieza. El mismo caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que mucho del empleo se fue para comercio, pero se perdió la manufactura, ¿ok? Y ahora viene el nuevo presidente diciéndole, mire, el trabajo aquí se tiene que hacer y tenemos que consumir lo que aquí producimos. Y eso es lo increíble, cuando tú vas, por ejemplo, para países como Alemania o allá en Europa, hay un nacionalismo tan fuerte y los programas de los gobiernos van para las industrias nacionales, pero bastante fuerte. O sea, y tenés compañías, por ejemplo, como Walmart, que no sostuvo una tienda en Alemania, ¿verdad? Porque la gente no está acostumbrada al chino, a lo barato, quiere las cosas buenas, aunque vale, pero es una cultura que tú te le tienes que enseñar, que ellos, ante la globalización, hicieron eso, empezar a producir y a meterle tecnología, a meterle calidad, entonces ahí es donde tú vienes, y este es el modelo que viene desde la administración pasada que se hizo. Estaba Ileana Rogel, estaba el doctor Cabrera y otro equipo analizando. Hay un programa que se llama Product Space, que te revisa todos tus rubros productivos, cómo son competitivos a nivel mundial. Entonces ahí es donde ellos sacan cuáles son en lo que somos más competitivos, como química y farmacia, plástico, textil y confección, aeronáutica y otros que son los que manejan la política de transformación productiva, y se empieza a dar eso, para empezarle a dar al país las herramientas y los soportes a estos sectores para que sigan siendo más competitivos, para tener un modelo productivo exportador. Ok, ahora, hacia ahí es a donde vamos, ¿no? Pero quizá mucha gente en casa, ministra Merlin, no se recuerda de esto, pero en los 80, principios de los 90, nosotros, por ejemplo, y esto como para ponerle un poco más de cotidianidad a lo que estamos hablando, aquí en El Salvador, recuerdo yo, era muy fuerte la marca DOC, era muy fuerte, la marca Incatecu, era muy fuerte la marca Kickers, era muy fuerte el calzado Astir, por ejemplo, que son los Bracos, etcétera. Y comprar unos Nike o unos Adidas, por ejemplo, era rarísimo. Muy poca gente lo compraba. En cambio ahora tenemos inundado el mercado y es un producto de alto consumo masivo. Ahora, el punto es que los primeros productos
los hacíamos aquí, en El Salvador. Ya Tarsis nos estaba diciendo que él tenía 150 distribuidores y se quedó con 18. 250 empleados. 250 empleados y se quedó entonces con mucho menos. Esto me imagino pasó en muchas compañías y lo que se fue creando fue un sector comercial, es decir, tiendas, centros comerciales, shopping centers chiquitos que de repente no emplean la misma cantidad de personas que emplearía una fábrica para producir porque puedes vender una buena cantidad de dinero con 2 o 3 dependientes y eso nos deja con poco empleo en un modelo económico como el que tenemos, muy pobremente pagados. ¿Es esto así? Sí, efectivamente, Carlos, lo que sucede es que mientras algunos países, si usted se recuerda y cuando uno revisa la literatura económica, aparecen los famosos tigres asiáticos. Mientras estos países protegían sus industrias para poder dinamizar su sector exportador, nosotros hacíamos totalmente lo contrario. Abríamos nuestras puertas a través de la desgravación arancelaria para que se inundara de producto importado. Al principio esto parecía como una ilusión óptica, es decir, venía producto más barato y como que aparentemente favorecía al consumidor. Pero ¿qué es lo que sucede? Genera un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al generar producto importado se daba que las empresas no podían competir, despedían a sus empleados y en ese sentido no se genera la demanda interna, que es lo que dinamiza también el comercio nacional. Entonces, efectivamente, tener un modelo de sustitución de importaciones, como al final se puede definir este modelo, o de apertura comercial, lo que hizo fue destruir nuestra industria. Usted muy bien lo dice, la industria del calzado, teníamos electrónica, teníamos industrias de mucho valor agregado, que se vieron realmente desplazadas por las importaciones. Entonces, revertir esa tendencia, que es lo que estamos tratando de hacer ahora, no es una cosa de 1 año o 2 años, ni es algo fácil. Como muy bien dice Tarsis, se definieron claramente sectores a partir de este gobierno y se comenzó a trabajar también con una deuda que fue el resultado de este modelo que mencionaba. La pobreza en el país hace 7 años tenía 12 puntos más de lo que actualmente tiene. Todavía el reto es muy grande para reducir los pobres de este país, pero 500,000 pobres redujeron, digamos, pasaron de ser pobres a otra situación diferente, precisamente porque también había que trabajar la distribución del ingreso, que es algo que genera este modelo, que es otra de las consecuencias de este modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque en la medida, ¿quiénes fueron los que se beneficiaron de este modelo? Los importadores, las empresas comercializadoras, los centros comerciales, que son los que finalmente compran y venden dependiendo de quién les da el mejor precio. Entonces creo yo que tratando un poco de enrumbar a su pregunta, hay que seguir fomentando el sector exportador a través de un fomento productivo de nuestra propia industria, de nuestra industria nacional, pero también hay que trabajar en fomentar la demanda interna, la demanda agregada a través de una mejor distribución del ingreso. A mí me sorprende, efectivamente nosotros estamos todavía ya creciendo, pero todavía tenemos aún más que crecer, pero sin embargo a nivel de la distribución de la riqueza hemos mejorado considerablemente, porque países vecinos como Honduras, como Guatemala incluso, tienen una distribución del ingreso todavía altamente concentrada, mientras que en El Salvador la riqueza se ha distribuido mejor. El reto todavía es grande y hay que trabajar un poco en el fomento de estas industrias, y eso es un poco lo que estamos impulsando a través de la política de transformación productiva. Pero nuevamente, revertir esta tendencia no es fácil y además no es el resultado de 1 o 2 acciones. Tenemos que trabajar todos y sobre todo hacer apuestas serias, grandes a esta reindustrialización del país. Okay. Ahora, solo quiero añadir algo. Y esto es lo interesante. Mira, tú puedes estar hablando de crecimiento en Centroamérica de 4, 5, lo que tú quieras. Pero volvemos con aquella teoría del rebalse, ¿verdad? Que iba a caer. Pero que se nos olvida que la tasa la hacen más grande, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene lo que está diciendo, la concentración de la riqueza. Entonces, muchas veces uno sopesa, tú tienes que ver el balance de las cosas. ¿De qué te sirve estar creciendo al 5, 6, 7%, ¿verdad? Si la pobreza se te está incrementando, ¿ok? Y tenés una alta concentración de riqueza. O sea, que ese crecimiento no se transfiere a la sociedad. Es lo que te estoy diciendo. Ahora, este modelo que se está implementando en El Salvador, en estos 3 años, ¿verdad? Fue una propuesta que hicimos en septiembre del 2014,
como una ruta, ¿verdad? Y ha demostrado que ha pegado un golpe de timón exagerado, decirte, mira, estamos creciendo al 6, que es lo que todos queremos, pero sí te ha sostenido crecimiento durante 3 años continuos. Y aún va a ser el cuarto, como tú acabas de decir, anda en 2.3, 2.6, 2.7, por ahí, ¿verdad? Pero va continuo, ¿verdad? Lo interesante del año pasado es que se te caen las exportaciones, pero la demanda interna te aumenta, y ese es el crecimiento que se refleja. Porque tú puedes decir, bueno, si estamos apoyando las exportaciones, ¿cómo fue que se cayó? Se cayó porque el azúcar se le cayó el 25% de su productividad y sus exportaciones, y todo lo que fue mucho el agro. Ya el siguiente año, este año que acaba de pasar, que acabamos de cerrar, ya el agro crece 4%, ¿verdad? Y ahorita el azúcar está despachando como nunca, se ha recuperado. Y otros sectores, tenés por ejemplo químico y farmacia, que te crece como al 3.7, más que lo que está creciendo el país. Textil y confección, 4.2, que son sectores que se han identificado. Pero también en el sector construcción, que estamos en -9, crecemos a un 2.3, y todo ese desarrollo de la construcción es donde te da el empuje de la demanda interna, porque ellos reactivan muchos subsectores. El que hace las puertas, el que hace los techos, el que, ¿me entiendes? Todo esto, y eso es lo que tú ves, que tú tienes que ir trabajando, como ella dice, la demanda interna y las exportaciones. O sea, sustituir esas importaciones, empezar a consumir lo nuestro, ¿verdad? Entonces, y son los apoyos que tú les tienes que dar. Ahí es donde ya se concentra la política de transformación productiva que lleva la viceministra, que hay programas como Fondepro, Innovatix y otras cosas que están apoyando la calidad. Tengo que ir a la pausa, pero nos quedamos entonces, ya establecimos por qué estamos como estamos. Hablamos en el siguiente, en el resto del programa, acerca de básicamente cosas, hacia dónde vamos y qué es lo que están haciendo ustedes sectorialmente con este modelo de transformación productiva. Antes de eso, sin embargo, déjeme comentarle que el Banco Promérica de El Salvador cuenta con 44 puntos de atención en todo el territorio nacional. Tiene más de 100 cajeros, tiene 7 kioscos y 69 corresponsales financieros. Si usted quiere más información, llame al centro de contacto 2513-5000 o sígalos en el Facebook como Banco Promérica El Salvador. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar al modelo de transformación productiva, hablábamos hace unos segundos acerca del impacto que tiene que estemos dolarizados, porque eso también es un factor importante en el crecimiento de nuestra economía. Claro, mira, para el sector exportador, siempre el dólar es una moneda muy fuerte en el mundo, y tienes, por ejemplo, los reclamos que le hace el presidente Trump a China, y hace poco, porque devaluó su moneda china el 10%, lo cual hace más barata los productos chinos y ellos los ponen más caros. Por ejemplo, estar compitiendo con México, nosotros, cuando México de $13 baja a 18, 20 dólares, y nosotros pidiendo dólares, ¿verdad? Entonces, y ese es el otro problema que tienes, que estando el dólar aquí, te vienen muchos productos de afuera buscando el dólar, ¿ok? Entonces tenemos competencia con Brasil, con Colombia, con Chile, con todos los países que están en la devaluación. Ahora, las grandes ventajas que te da el dólar son indiscutibles, pero el problema no solo es el dólar, o sea, también es todo lo que te estaba diciendo de las políticas que tú tienes que reorientar y proteger y fomentar tu base productiva, ¿ok? En eso tú tienes que ser muy, muy cuidadoso. Y en ese programa vamos, o sea, ya la viceministra con la directora de Administración de Tratados, desde el año pasado estamos trabajando, que yo lo anuncié, ¿verdad?, en una revisión de los aranceles, y que a muchos les da, ¿verdad? Me recuerdo que llegaron unos industriales del calzado y les dije, mira, actualmente, así como estás, antes que tú eras 100% fabricante, ahora estás importando 60%, y así como vas a llegar al 80% importado, ¿ok? Y me dice, sí, pero estoy generando comercio, sí, pero me estás desindustrializando y generando desempleo, ¿verdad? Entonces, y por el otro lado tenemos programas que salieron del paquete escolar en el calzado,
que ya son empresas que por medio de Fondepro, y ya te puedo contar historias de éxito que te están exportando a la región y a otros lugares, que le estamos dando diseño, tecnología, maquinaria, fondos no reembolsables. O sea, se puede. O sea, aquí tenemos un gran activo que es la gente. Es gente trabajadora, y eso sí, es que todo el mundo no te lo dice solo por echarte un piropo, es la realidad, claro, y la tenemos que aprovechar. Ahora, en este punto quisiera poner en pantalla las palabras del doctor Óscar Cabrera. Lo tuitearon a través de la cuenta oficial del Banco Central de Reserva, porque este es un reto que es coyuntural, digamos, y quizás a mediano plazo. El doctor Cabrera nos dice: la baja productividad laboral, la elevada desigualdad y la alta vulnerabilidad son tres variables que afectan el crecimiento. ¿Cómo le hacemos frente a esto, ministro Tarsis? Por eso es que te estoy diciendo, cuando vos tenés la baja productividad, tú tenés que fomentar esa productividad, la tenés que fomentar con innovación, con calidad, con apoyos gubernamentales, con capacitaciones, con gente que tenga toda su capacidad. Te voy a poner el ejemplo de Aeromán. Esa es una empresa que nació diciendo el dueño: mira, me cobran tanto, pero voy a hacerme un cambio de aceite al otro lado del mundo. ¿Por qué no lo hacemos nosotros aquí? ¿Verdad? Y hoy por hoy es uno de los pilares de la transformación productiva, donde ya tienes una carrera de bachillerato, una carrera técnica y una carrera en universidad, ¿verdad? Y estamos entre los 10 aeromantenimientos del mundo. ¿Okay? Y ahorita en este gobierno se comprometió a entrarle con 120 millones de inversión, ya metieron 60, 70 en la primera fase, ya van con la segunda fase, y ya aquí se están viendo ya, bueno, cuando tú pasas y cuando tú sales en el aeropuerto, estás viendo todas las líneas aéreas americanas, estás viendo ya los aviones grandes. Entonces, ¿cómo se hace esa productividad? Dando esa capacitación, dando esos apoyos, creándola, pero a la misma vez defendiéndola. Ahora, pregunta: ¿cuándo puede esperar alguien razonablemente escéptico que camina por la calle que vamos a empezar a ver el producto de eso en nuestra economía? Porque por el momento yo sé que hay muchas personas escépticas en casa que están diciendo: puchica, hablan maravillas en República, pero eso yo no lo miro, dicen. Sí, yo le voy a dar un dato que no es del gobierno, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, ¿a dónde está la inversión de la que nosotros hablamos, verdad? El año pasado se generaron 3.800 millones de dólares la banca, el sistema financiero, en créditos al sector productivo, no incluye los que van al consumo. Esos son más de 103.000 créditos productivos que se otorgaron a distintas iniciativas de pequeños, medianos y grandes empresarios en todo el país. Al invertir las empresas, ciertamente también contratan más personal para poder producir más, para poder hacer frente a los pedidos que tienen fuera. Eso es parte de la microeconomía que finalmente llega a los hogares, ¿verdad? Creo que usted tiene razón cuando dice, ¿verdad? Venimos a hablar aquí de tasas de 2.6%, pero ¿cómo se traduce finalmente? Y yo aquí doy un dato, como decía, que no es un dato del gobierno, es un dato del sistema financiero, que es mayoritariamente privado. Entonces, creo que en la línea del comentario del doctor Cabrera, ¿cómo mejoramos productividad? Tenemos que innovar, tenemos que generar mejores procesos tecnológicos. Yo creo que lo que muy bien decía anteriormente, yo sí quisiera volver al tema de cuál fue otro candado que se puso con respecto a este modelo de que se estaba promoviendo. La dolarización ciertamente es un golpe duro a nuestro sector exportador, porque ¿qué es lo que hacen normalmente los países? Devalúan su moneda para que se vuelva más barata en relación a las monedas de fuera, y eso lo que hace es abarata el producto nacional. Cuando se abarata el producto nacional, producto de este intercambio en el tipo de cambio de nuestra moneda versus otra en el extranjero, hay mayor demanda de nuestros productos. Al haber mayor demanda de nuestros productos, las empresas contratan personal para poder hacer frente a esas demandas de las exportaciones. Entonces, cuando usted tiene un sistema dolarizado, no tiene la manera de hacer más competitivo, y como muy bien dice el ministro, Estados Unidos, México, fíjese cómo se habla aquí en la región, por ejemplo, el caso de Panamá. Panamá, aún dolarizado, aunque todo el mundo sabe que desde hace muchísimas décadas es una economía dolarizada, jamás ha perdido también su propia moneda.
porque al final eso es un mecanismo que al final puede utilizar para poder hacer competitivas sus exportaciones. Entonces, por un lado abro mis fronteras para que entre producto más barato y haga competencia a nuestra industria nacional. Es decir, le quito las herramientas para que sea competitiva. Por otro lado, cierro las puertas a mejorar la competitividad vía devaluaciones que permiten hacer más competitivas nuestras exportaciones, y eso hace que la demanda externa de nuestros productos disminuya. Entonces, con una camisa de fuerza como la que tenemos, ¿cómo hace el sector exportador? Sí hay que mejorar la productividad, sí hay que invertir, y aquí es importante la inversión que hacen. Yo quiero darle otro dato adicional. El año pasado, usted se recuerda, iniciamos un proceso de certificación de los laboratorios y del sector químico y farmacia por una iniciativa que tuvo la Dirección Nacional de Medicamentos para que las empresas nacionales cumplieran las buenas prácticas de manufactura que se establecen en el Reglamento Técnico Centroamericano, que es un acuerdo de toda la región. A partir de esa situación, nosotros desde el Fondepro y también con líneas de crédito de Bandesal iniciamos un programa para que las empresas, para poder reconvertirse, pudieran tener los recursos necesarios. Hicimos un trato con ellos. Es decir, nosotros facilitamos todos estos instrumentos a cambio de que ustedes no despidan 3.800 empleados, que al salir las líneas de producción por esta reconversión que tenían que hacer, porque entraba en vigencia el reglamento técnico, tenían que desaparecer. Entonces nosotros les dimos estos dos instrumentos, que es el Fondepro y las líneas de crédito de Bandesal, y esto generó que solo la industria invirtiera más de 110 millones de dólares por parte de ellos para reconvertirse. Hoy por hoy no solo logramos salvar los empleos que tenía esa industria, que ahora están trabajando y operando en laboratorios certificados, sino que nos ha dado una industria farmacéutica que a nivel centroamericano es líder por su calidad, y eso es reconocido porque ningún país en Centroamérica tiene los estándares certificados de calidad que tienen nuestros laboratorios. Entonces, eso es trabajar en el mejoramiento de la productividad, cómo innovamos, cómo mejoramos procesos tecnológicos. Ahora, sí, okay, si le voy entendiendo, así lo voy a poner en palabras muy llanas que me entienda alguien que tiene 10 años. Básicamente, el modelo de transformación productiva que ustedes están impulsando es un país que produce cosas para vender al mundo, que sirve cosas para vender al mundo, lo que nos da mucha gente empleada que esperemos tengan buenos salarios, versus un país en este momento que importa cosas del mundo, que le vende cosas a un montón de gente en este país que no tiene dinero. Exacto. ¿Es eso? Más o menos, o tal vez que no es que no tenga dinero, sino que se sostiene mucho de la remesa y de otras cosas que el consumo no da crecimiento. Okay. O sea, como yo les digo, los centros comerciales son las catedrales de consumo, ¿verdad? Pero ahí no hay un crecimiento, se crece con producción. Ahora, yo lo que te quiero decir es, si bien es cierto, se ha hablado del dólar y todo eso, pero como te dije, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Y países como Ecuador igual, pues no lo quitaron, Panamá, y mucho menos nosotros. Pero sí tenés que ir acompañado, y eso es interesante, lo que dijo Gina, Gina Montiel, del Banco Mundial, que El Salvador se tiene que poner de acuerdo, ¿verdad?, para crecer. Igual te lo dicen las calificadoras de riesgo, igual te lo dice la Embajada Americana, pónganse de acuerdo. Es más, yo recuerdo en un evento de AmCham que la misma embajadora dijo, mira, y tienen el modelo de la política de transformación productiva, apóyenlo. O sea, cuando yo te digo, hay que llevar a un acuerdo, que este es un camino que necesitamos para incrementar el empleo, es que hay que convencerse todos, tanto el sector privado como los demás partidos políticos, que esto hay que apoyarlo, porque sí, en vez de apoyarlo, muchas veces sentimos que como que van jalando la carreta para el lado contrario. Te voy a dar un ejemplo. Había un crédito para ciencia y tecnología de 40 millones. Ciencia y tecnología, si es con lo que tú estás haciendo más competitivo al país y sus productos, ¿ok? Y no lo aprobaron, ¿verdad? Entonces, cuando en otros países es la prioridad número 1 de esto.
Nosotros en el Ministerio de Economía hemos tratado que todas las leyes que vayan a la Asamblea vayan acompañadas del sector privado, como hacen los tigres de Asia, ¿verdad? Van acompañadas del sector privado. Pero también tenés que El Salvador fue el último país donde se firmó la ley de firma electrónica. O sea, llevamos un retraso. Muchas veces te están diciendo, mire que la tramitología en otros países, pues sí, pero esos otros países tienen años de estar manejando una firma electrónica y se les vino a 3/4 partes de tiempo lo que se consumía, todos sus trámites, ¿verdad? Y algunos hasta que se anularon. O sea, hasta que no vayamos entendiendo como sociedad, ¿verdad?, que tenés que producir y aumentar tu demanda interna, ¿verdad?, y tus exportaciones para generar empleo de calidad, esto no va a salir. Porque aquí has tenido, por ejemplo, un ministro, creo que dijo que era más fácil enseñarle a un campesino a pegar botones que estar sembrando, y se acabó la agricultura. Cuando, por ejemplo, tenés sectores, estábamos ya hace poco la semana pasada con lo del azúcar, estás hablando de un sector de casi 250,000 empleos entre directos e indirectos. Acabémonos la agricultura. ¿Qué le vas a poner? Son modelos que yo te digo, se fueron acabando la productividad del país. Y que vos decís, no, que mira que vamos a hacer una plataforma financiera. ¿Cuál? Yo lo que quisiera decir, hablando de ese modelo, ¿verdad? Yo no sé cómo se llama este modelo, pero creo que es lo que hemos aprendido los países que tenemos que hacer. Y es lo que está haciendo también los Estados Unidos. ¿Qué es lo que promete, por ejemplo, el presidente Trump? Yo voy a reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque reducir los impuestos genera demanda interna. La demanda interna es esencial para poder reactivar una economía. Pero por otro lado, ¿qué dice? Quiero revisar los tratados comerciales para que las industrias nacionales que se fueron fuera del país vuelvan a generar empleo. Entonces yo creo que está claro, y eso es lo que están haciendo todos los países. Necesitamos reforzar nuestra industria y fomentar nuestro sector exportador, pero al mismo tiempo necesitamos fortalecer nuestra demanda interna a través de la generación de empleo de calidad, a través de políticas que vayan orientadas a hacer una mejor distribución de la riqueza nacional, políticas que vayan orientadas a mejorar la educación, a apostarle a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo tecnológico. Ese es el modelo que nosotros estamos impulsando, porque tenemos que trabajar las dos piezas al mismo tiempo. Te voy a poner un caso, y a ti que te gusta leer mucho, anda a leer lo que está pasando en Portugal, ¿verdad? Que están poniendo una recuperación que todo el mundo se ha quedado sorprendido, y entre las medidas que está es disminuir el IVA y aumentar salarios, ¿verdad? Y está saliendo de la crisis. Todo lo contrario de lo que usualmente vienen los organismos internacionales, y lo primero que te dice, mire, lo tiene 13, súbalo tantos puntos, ¿verdad? Y que los salarios, miren, no me los toque porque el salario es algo inflacionario. Y tú dices, bueno, ¿y esto es cómo le están pegando? Tanto que tiene una gran presión Rajoy, el presidente Rajoy en España, que revise el modelo de Portugal, que está saliendo de su crisis. Una crisis que tenía ya 150 o 200% de deuda, ¿no? Y está saliendo de su crisis. Entonces, ¿pero a qué se están refiriendo? A la producción, demanda interna, exportaciones, calidad, innovación. Sí, es que no vas a ir a inventar algo nuevo. Ahora, quizás algo importante aquí que hay que también entender, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto en una economía con restricciones fiscales como las que tenemos? Cuando todos estos países hicieron esta reconversión, pusieron tasas impositivas que hasta en algunos países como Taiwán llegaron hasta el 35% en relación al PIB. Eso les permitió una masa que luego invirtieron para poder desarrollar. Nosotros no tenemos esa masa ni tenemos estos otros instrumentos que hemos mencionado. Pero ¿cómo lo hacen los países? A través de préstamos, de condiciones blandas que da el sistema financiero internacional, orientados específicamente hacia la parte productiva, hacia la ciencia y la tecnología, hacia la internacionalización, hacia el desarrollo de la infraestructura logística. Por eso es que, ¿cómo salimos de este círculo vicioso?
necesitamos ciertos préstamos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que garantizar que estos sean para, digamos, sectores productivos, para actividades que generen empleo, para actividades que generen valor. Y yo creo que eso, y si logramos de verdad ponernos de acuerdo en esto, creo que la Asamblea Legislativa podría generar esas condiciones para que el país tenga los recursos y poder... No todos los préstamos son iguales. No es lo mismo prestar para comprarme corbata que para comprar un carro y trabajar en Uber. Así es, okay. exactamente. Tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, esto es una sobresimplificación, pero para que más o menos se entienda lo que hemos estado hablando. Así es como lo entiendo yo. Póngalo en pantalla, por favor, señor Tulabert. Este es una especie de un triángulo invertido. Abajo es de lo que hemos estado hablando. Es el modelo económico. Producir nacional, vender hacia afuera, esto que nos emplee que nos emplee gente que gane muy bien. Y la parte de arriba es lo del ingreso y el egreso del gobierno. De eso es lo que nos genera, digamos, la crisis fiscal, el gasto del gobierno, la deuda. Aquí, en esta parte de arriba, es donde usualmente se mantiene el dime y direte de todos los políticos en ese país, que el despilfarro, que el gasto de los diputados, que los carros del gobierno, que los préstamos, que los bonos, etcétera. Nosotros estamos hablando de la parte de abajo, porque eventualmente, si queremos corregir la crisis fiscal, lo que tenemos que tener es un país de gente que gane bien, para que paguen muchos impuestos, para que entonces tengamos que acudir menos a los organismos internacionales para tener que pedir préstamos, aunque sean los préstamos productivos. Mira, ya te lo grabé. Gracias por continuar con República. Debo decir, después de leer esto y haber conversado también con otros economistas, que por lo menos a nivel de percepción pública, la labor de ustedes como Ministerio de Economía se ve ensombrecida quizás por el manejo político que tienen en la parte de Hacienda, la crisis fiscal, el manejo de las elecciones internas, todo eso, porque esto da la impresión, al ser un modelo económico, nosotros no estamos como estamos a partir de los últimos 7, 8 años. Esto se empezó a fraguar en 1988. Entonces, si esto empezó en 2014, probablemente va a dar resultados en 2022. Exactamente, mira, y es una de las cosas que yo te agradezco que hayas puesto esos balances, porque muchas veces, como la gente oye el nombre, Ministerio de Economía, se le imagina que nosotros manejamos toda la economía, en donde yo estoy viendo también los impuestos o otras carteras de Estado que influyen. Para eso hay un gabinete de gestión, o sea, que es el gabinete económico donde están todas esas carteras. En realidad el Ministerio de Economía lo que hace son políticas para la industria y el comercio. En Colombia se le llama Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, porque metieron turismo ahí en ese ministerio. O sea, son políticas productivas o comerciales que tú las vas a ver tanto para afuera como para adentro, para la demanda interna. Pero entonces ahí es donde la gente se confunde cuando uno viene a hablar y empezás a hablar que los sectores productivos están creciendo, como ya te dije, y que la economía tiene un crecimiento sostenido y que el modelo de la producción te da empleo y que hay que exportar. Pero la gente dice, mira, pero aquí no tengo. Porque se confunde entre todo la economía, ¿verdad? Que si te están cobrando un 5% para los celulares, que si ahora te cobra tanto la alcaldía, que si que la luz se te aumentó. O sea, hay muchas cosas que son de otras carteras que se manejan, que no precisamente economía va a decir esto sí y esto no. ¿Ok? Puede dar su opinión, pero hasta ahí, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, economía, el único subsidio que maneja es el gas, el cual hemos tenido unos ahorros hasta de 60 millones, porque estaba desordenado. O sea, no era posible que el gas estuviera valiendo 14, 15 dólares y la persona solo pagaba 2. ¿Ok? No era posible que cuando llegamos empezamos a revisar tiendas y algunas redes de distribución y el tambo de 25 libras pesaba 10 y todos lo habían sacado para echarle a otro. O sea, no es posible. Entonces, con todos esos ahorros, con toda esa nivelación que hemos tenido, que si bien es cierto un subsidio es para ayudarte, pero no es para regalarte. Y era la queja de todos los sectores políticos y el sector privado y hasta los organismos internacionales. Y eso es lo que te da una frustración o pena
que los mismos políticos que te decían que hay que focalizar el subsidio, después dicen, mire, ¿y por qué han recortado el subsidio? Pues, ¿de qué quedamos? Pues. Claro. Está como aquellos que te dicen, mire, por favor, ¿cuántos empleados tienen en el Estado? ¿Va? Y cuando vos oyes que, por ejemplo, el año pasado salieron como 3,000 del Estado, ¿y por qué están despidiendo a los del Estado? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Va? Claro. O sea, estás peleando por cuestiones de gasto en planilla y ya después estás peleando por el escalafón, ¿va? No es que déselo todo, porque ¿cómo va a creer que el doctor que gana 5,000 no va a ganar 7,000? Sí. Y ministra, se me está acabando el tiempo, pero ya me habló usted de innovación y de tecnologización. Sabemos que eso es importante para tener productos buenos porque van a competir en el mundo. Ok, haciendo eso al lado, entonces, ¿a qué le vamos a apostar en este nuevo modelo de transformación productiva de acuerdo a los planes que ustedes tienen, que intuyo yo son a mediano y de largo plazo? Sí, yo quisiera decir algo importante a propósito de su programa que se llama República, ¿verdad? Porque también no hay que entender, a veces se piensa que todos estos problemas se van a solucionar con leyes. No es así, ¿verdad? Una cosa es el marco legal que garantiza que el sistema y el clima de negocio funcione, y otro es el lado de la política pública, que es la parte del Ejecutivo que nos toca desarrollar a los gobiernos. Entonces creo que aquí es importante definir cómo el marco legal e institucional debe de ir acorde con la política pública que establece el Ejecutivo. Entonces yo quería decir esto porque a veces he escuchado como que entonces vamos a hacer una ley para esto, entonces una ley para lo otro. Las leyes no van a solucionar esto, necesitamos política pública. Y en ese sentido nosotros desde la transformación productiva hemos definido sectores estratégicos que, como muy bien decía el ministro, ya hay estudios que dicen por qué esos sectores. Yo lo he dicho en varias oportunidades cuáles son estos sectores: calzado, alimentos y bebidas, el textil y confección, la farmacéutica, la cosmética natural, las tecnologías de información, las industrias creativas. Pero quisiera brevemente decir cómo estamos trabajando nosotros. En primer lugar, ni siquiera el 2022 hemos trazado una visión, sino que al año 2030, porque los resultados realmente, Carlos, ya no los vamos a ver ni nosotros como funcionarios, ni quizás sino que son las nuevas generaciones, en donde hay que tener presente que la nueva generación es sumamente población joven. Los millennials y los X y los Z que vienen realmente son los que van a definir y van a continuar estas políticas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos trabajando 5 grandes áreas de trabajo, para no entrar en detalle para cada uno de los sectores. Temas que tienen que ver con mejoramiento del sistema regulatorio, nuevas leyes, zonas especiales de innovación que estamos impulsando, procesos que mejoren, por ejemplo, el aprovechamiento de las zonas extraportuarias del aeropuerto para concentrar áreas que permitan que venga inversión extranjera, que genere inversiones de alto valor agregado, que generen procesos tecnológicos que posibiliten la innovación en nuestros sectores productivos. Un tema importante tiene que ver con la infraestructura habilitante que va a permitir que estos sectores despeguen. Y le voy a poner un caso. Hace poco se aprobó del lado con fondos de Fomilenio la creación de un centro de innovación para la industria de plásticos. La industria de plásticos es altamente integrada y ojalá que logremos también un centro de innovación para la industria textil a través del Fondo de Apuestas por Inversiones de Fomilenio. Este va a ser infraestructura que va a generar investigación y desarrollo para el sector textil, analítica de materia prima, de nuevos productos, etcétera. Y también va a formar recurso humano para que pueda enfrentar las nuevas demandas y los nuevos productos. Estas ya son realidades que vamos logrando. Y lo interesante aquí, y a propósito precisamente de lo que mencionaba, cuando no tenemos recursos, hacemos uso de otros recursos que están disponibles, como es el caso de los fondos de apuesta por inversiones de Fomilenio. Estamos también impulsando un centro de innovación para la industria de calzado en Santa Ana con la Universidad Católica de Occidente. La idea nuestra es que estos centros de enseñanza académica se vinculen con el sector productivo para generar esas competencias tecnológicas que necesitamos. Pero también estamos creando instrumentos que permitan el acceso al crédito. Ya decía yo lo importante que es para las empresas contar con recursos necesarios para poder
echar a andar inversiones y poder desarrollar estos nuevos procesos tecnológicos. Esto incluye no solo líneas de financiamiento con la banca estatal y la banca privada, sino también líneas de cofinanciamiento que permitan estos apalancamientos. Por ejemplo, en el Ministerio, en estos 3 años de gobierno que estamos cerrando con el presidente Sánchez Serén, nosotros hemos otorgado 13.13 millones de dólares en fondos de cofinanciamiento. Hemos apoyado la creación de 15.067 nuevos empleos. Y aquí disculpen que sea tan precisa, pero así es el número exacto que nosotros hemos contabilizado de todas esas más de 400 iniciativas productivas a las que hemos apoyado. Eso significa que el sector productivo requiere recursos, requiere fondos de apalancamiento como estos instrumentos del FONDEPRO para poder desarrollar las inversiones. Y otro tema importante que es también parte de la Agenda 2030 es el mejoramiento del recurso humano, generar recurso humano calificado. Quiero decirle que en los próximos días Fomilenio también, Fomilenio 2 va a firmar unos acuerdos para la formación técnica en 4 sectores importantes de la economía acordes con la política de transformación. Uno es el de textil y confección, otro es el plástico. Entiendo que también turismo y construcción están por ahí, que son parte de una estrategia encaminada a crear competencias certificadas en estos sectores, de tal manera que para poder tener un técnico de primer nivel que nos ayude a desarrollar esta tecnología que los sectores necesitan, no tengamos que ir a buscarlo ni a Colombia, ni a Estados Unidos, ni a Asia, sino que internamente podamos tener ese recurso humano que nos permita poder crear esas capacidades internas y esos procesos de innovación. Ok, señor ministro, ya para cerrar, tengo una pregunta de 2 partes para usted. ¿Cómo se intersecta los dimes y diretes políticos en el funcionamiento de la economía? Es decir, el gran argumento de FUSADES, de la ASIP y de los principales líderes empresariales en este país es que porque el gobierno, digamos, no tiene buenas relaciones con los empresarios, no hay un buen clima de inversión y eso no permite que se siga creciendo a tasas mayores con el actual modelo económico del que ya hablamos, que ustedes están buscando transformar. Y la segunda es, ¿cómo se intersecta la parte de la delincuencia? El mismo BCR nos dio cifras de que gastamos 4.000 millones o nos consume 4.000 millones de dólares la violencia en este país. Mira, con respecto al primero, aquí tuviste tú a los economistas Alberto Arene y al doctor Dada. Y te lo dijo bien claro el doctor Dada. Desde el 2000, y ahí están los diarios, siempre el sector privado cae a lo mismo. No hay confianza, ¿verdad? El rumbo no está bien, ¿verdad? Por lo mismo, ahí están los periódicos, ¿verdad? No, es que la situación es que no podían hablar mal de su modelo económico que habían agarrado, de su desindustrialización que habían optado, ¿verdad? Si es que echarle la culpa a la confianza. Entonces, a mí cuando me dicen de confianza, siempre la cuestiono. ¿Cómo me vienes a hablar de confianza cuando tienes la mayor inversión extranjera directa en la última década? Hemos invertido 1.300, o sea, han venido inversiones de 1.300 millones más 3.400, una cosa así, interna, que se está invirtiendo. Te está diciendo ella el crecimiento del crédito productivo, para dónde va, ¿verdad? Hay cierto nivel de confianza, que se tiene que trabajar en la confianza. Eso es lo de siempre, es como el matrimonio, ¿ok? La confianza se va construyendo día a día, aunque tengas 20 años de casado, ¿verdad? Y pero la confianza requiere de una gran base, que es el respeto, ¿ok? Entre menos nos respetemos como salvadoreños nuestras propias ideas, ¿verdad?, menos confianza vamos a tener para que esto salga adelante, en primer lugar. Ahora, cuando tú hablas de la delincuencia, precisamente ahí es donde se está atacando. Por eso es que te pusieron al encargado, al comisionado de la inversión privada y pública, encargado también de la delincuencia, porque hay un vínculo, como tú dices, muy cercano, y se han hecho grandes mejoras, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento fuimos allá a Miami, y ¿qué fue a presentar El Salvador? 53% de reducción en los homicidios, tantos miles de toneladas agarradas en narcotráfico, tanto en trata de blancas. O sea, tú empiezas a combatir todas estas cosas, ¿verdad? Y son los resultados que
que te están dando. Ahora, sí quisiera tocar algo que muy poco se menciona, que es la transparencia. La transparencia no es y solo debe ser para el lado del funcionario público, lo cual yo felicito. Y yo te digo, todas estas personas que quieren entrar a la política ahora, los saludo y de veras cada vez se está volviendo algo que tiene que ser por vocación de servicio. Ya tenés una probidad, tenés un tribunal de ética, tenés una oficina de información en tus carteras, ¿verdad? En fin, tenés todos los mecanismos en donde tenés una sociedad que te está vigilando y que te está criticando, lo cual es muy bueno, ¿ok? Eso no, o sea, a mí que me critiquen no me da problema. Me da problema cuando no me reconocen el trabajo que hace todo el equipo. Ahora, ¿Okay? esos 4.000 millones. Pero espérate, por el otro lado tenés que ver la transparencia empresarial. Y que muchas empresas, ahí es donde dice que no le gusta la canción, cuando vos empezás a hablar una superintendencia de competencia, que fue según el acuerdo del asocio con Europa, que tenemos que tener la superintendencia de competencia, y es más, hasta regional tiene que ser, tener una defensoría del consumidor, que también te está vigilando, y así van otros organismos, una ley de medio ambiente, que ya no puedes, cuando te dice que son frágiles, no te puedes acabar este país. Claro. O sea, son instancias que mucha gente dice, mira, qué tanta traba, qué tanto problema, ¿verdad? Y que antes no se daba. No, pues sí, pero es una transparencia. Es el nuevo modelo de crear país y crear riqueza, ¿verdad? Y como dice Merlin, estas nuevas generaciones lo van entendiendo cada vez más. O sea, tú encuentras hoy en día que por comprar un par de zapatos de tal marca le regalan un par de zapatos en la India a una persona descalza. Y los jóvenes van y lo compran porque tienen una conciencia social. Ok, se nos acabó el tiempo, señor ministro, señora viceministra, no me resta más que agradecerle que hayan estado ustedes esta mañana aquí en República. Muchas gracias. Cuando quiera. Okay. Listo, ustedes amigos se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.